la lactancia empezó hace más de 100 años y quien primero habló en la historia de la ciencia, de la relación que existía entre el amamantamiento, la etapa, como la llamaba Freud, la etapa oral y la salud mental, pues ocurrió exactamente esto en 1912, hace 112 años. ¿Sí? Eh, en todo caso, él enfatizó ya en ese momento, por la pura observación de niños y tal, que la importancia que había para la salud emocional del niño en el hecho de ser amamantado. Él, por supuesto, tenía una mirada particular que relacionaba o que vinculaba todo lo placentero bajo el título de la experiencia sexual humana. Y eso, por supuesto, producía molestia y todavía la produce en la gente que escucha hablar de sexualidad infantil y que oye mencionar la etapa de amamantamiento como una etapa en la que el niño está experimentando placer, placer, pues, y en consecuencia placer sexual. Porque siempre nos hemos negado y como les digo, 112 años después todavía nos seguimos negando a reconocer que la sexualidad está presente en los seres humanos desde el comienzo mismo de la vida. En fin, ahora, esas afirmaciones de él que eran el señalamiento de que el niño experimentaba placer y de que también la madre experimentaba placer cuando estaba amamantando a su hijo, resultaron, como les digo, por el vínculo con lo sexual, escandalosas en su tiempo. ¿Sí? Mm, Sin embargo, digamos, el desarrollo de la ciencia y de la investigación acerca de la conducción nerviosa y de los receptores específicos y tal, pues fue una de las primeras confirmaciones de la importancia de la lactancia y el vínculo de la lactancia con el placer, que es el descubrimiento de los famosos corpúsculos de Merkel, que son receptores específicos que están en la unión de la piel, en las uniones piel-mucosa, y que son los receptores específicos para la experiencia placentera. Mm, este descubrimiento, eh, pues digamos que ya ahora es parte de cualquier clase de anatomía, ¿sí? Eh, no ha hecho más que confirmar, digamos, la intuición genial del psicoanalista Freud. Uh, Ahora bien, esto no es solamente eso, ¿sí? Porque es que esto tiene una mirada aún más profunda y más amplia, ¿sí? Y es la siguiente, ¿sí? Mm, El placer experimentado por cualquier sujeto, niño o adulto, se supone que tiene que producir y que produce un deseo de repetir la experiencia, un deseo de repetir aquello que resulta placentero, que es precisamente para lo que el placer está. Cuando algo nos gusta, cuando algo nos parece rico, pues queremos repetirlo. Esa repetición de los eventos placenteros y volviéndonos a referir a la lactancia, las repetidas ocasiones en que el niño, no 6 a 8 veces al día, chupa el pecho de la mamá, pues repite una y otra vez a lo largo de los meses y meses de vida primeros, ¿sí? Una experiencia placentera. Esa experiencia placentera entonces va a configurar o va a generar un vínculo sumamente hondo, sumamente duradero, yo diría que dura toda la vida de cada uno de nosotros con la madre. Eh, Ese vínculo temprano, ese vínculo temprano infantil, ¿no? Se llama apego. Y se usa ese término ahora, digamos, desde hace unos 45 años, se usa el término apego para referirse
al estilo infantil de vínculo que se produce muy tempranamente cuando un niño es amamantado, ojalá ecológicamente, como dicen algunos, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? A que el niño debería ser amamantado exclusivamente, solamente y nada más que con el pecho materno. El énfasis en la alimentación exclusivamente materna o de amamantamiento, es decir, todo énfasis que se haga en eso será poco, porque eh, este énfasis, ¿sí?, es lo que va a defender la posibilidad de de que ese niño, ¿sí?, sea capaz de apegarse primero y y lo digo en un sentido no romántico, ¿sí?, y de amar después. ¿Sí? El vínculo, ¿sí? Entonces, o los vínculos están para el apego, pero el placer está para el apego. O sea, cuando un bebé se apega a su mamá como consecuencia de la íntima relación que existe con ella durante el amamantamiento, ¿no? Evidentemente se está apegando a un ser humano. Ese apego a un ser humano va a constituir la base de cosas mucho más importantes en la génesis misma de la vida psíquica humana. Por ejemplo, está en la base misma de motivos de comportamiento humano tan necesarios y universales como, por ejemplo, el altruismo y el gregarismo. El gregarismo, entonces, tiene también entonces una base biológica que es la experiencia de amamantamiento temprana. Ahora bien, de todos los mamíferos, ningún mamífero es tan desvalido por tanto tiempo como el ser humano. A nosotros necesitamos del cuidado de los adultos durante prácticamente yo diría que sin exagerar, durante prácticamente los 12 primeros años de vida. ¿Sí? Necesitamos absolutamente que haya adultos que se ocupen de nosotros. Para que eso sea posible, ¿sí?, esos adultos también tienen que estar apegados a nosotros o nos tienen que querer, ¿no? Quieren usar el término cariño, ¿no? Y por supuesto a esos adultos que nos cuidan, pues nosotros también los queremos. Una cosa que es muy interesante es que el origen de los vínculos afectivos, de los vínculos amorosos con la madre, después con el padre, con los hermanos, el origen primero de toda la capacidad de vinculación que los seres humanos tenemos es la etapa temprana de amamantamiento o la etapa oral, como la llamaba Freud. ¿Sí? Ahora bien, casi 5 décadas después, 40 años después, 4 décadas después de la formulación freudiana del desarrollo infantil temprano, un psicoanalista inglés que se llama John Bowlby mmm, estudió juiciosamente el apego en los niños y describió unas formas de apego que él llamó el apego normal, el apego seguro y tranquilo, el apego inseguro y ansioso, el apego caótico o desorganizado, ¿sí?, que, digamos, en esa primera formulación se vincula a la génesis de algunos padecimientos mentales, ¿sí?, en particular de los trastornos por ansiedad o neurosis, como se llamaban antes, ¿no? Pero mucho más importante que eso, porque no quiero hablar de la patología, sino de la salud mental, ¿no? Mucho más importante que eso es lo que explica el vínculo, es decir, el vínculo sano, el vínculo seguro y tranquilo, ¿sí? Ese vínculo explicará la salud emocional o el comienzo de las bases firmes de la salud emocional del adulto futuro.
Pero esto, digamos, quedaría en este momento como, como es una explicación absoluta, para mí absolutamente, digamos, certera, pero ahora no nos conformamos ya con hacer ese tipo de afirmaciones, digamos, psicológicas o puramente psicológicas, entre comillas. Y por eso menciono a Bowlby, ¿sí? Porque Bowlby, al señalar la importancia del amamantamiento y de la cercanía de la madre y del contacto con el cuerpo de la madre y del contacto de las manos de la madre con el cuerpo del bebé, ¿no? En las maniobras de limpieza, de baño, de caricias, etcétera, ¿no? Todo eso resulta estar en un solo paquete de cuidados maternos. Y una mujer que tenga el tiempo y la disposición, pues, o que pueda expresar libremente su preocupación maternal primaria, pues va a estar en contacto con su hijo y lo va a cargar y lo va a acariciar y lo va a besar y lo va a bañar y lo va a cambiar, pues cuantas veces sea necesario cuando es chiquitico y luego también, ¿sí? Y esas caricias y esa cercanía piel con piel, ¿sí? Genera entonces también lo que Paul llamó el apego. La neurofisiología viene ahora en nuestro apoyo, ¿sí? Para darle una corroboración absoluta a, a este fenómeno psicológico que estoy tratando de describir. Y esto viene, digamos, de estudios mucho más recientes, tienen menos de 25 años, ¿sí? Que ponen en evidencia el papel de la oxitocina en la configuración temprana del cerebro y la importancia que esa configuración adquiere. Mm, Ustedes saben que la oxitocina es un nonapéptido, o sea, es una molécula proteica de bajo peso molecular que está presente en la sangre de los seres humanos, más en la sangre, es decir, en mayor cantidad habitualmente en la sangre de las mujeres que de los hombres, ¿sí? Y muchísimo más durante el embarazo, en el último trimestre del embarazo, por supuesto en el momento del parto, en donde desempeña un papel crucial porque desencadenan las contracciones del músculo uterino liso para iniciar y mantener el trabajo de parto. La oxitocina, que es este neuropéptido que se almacena en la hipófisis posterior y que es esencial para el parto, ¿no? Y también en otras funciones participa, digamos, participa también en las dolorosas contracciones uterinas cuando hay cólicos menstruales, ¿no? Y por supuesto también, y esta es una cosa que no puedo evitar decir, ¿sí? Es muy importante entender que la oxitocina en los adultos, me refiero a los adultos varones, ¿sí? También alcanza los picos más altos después de un orgasmo. En las mujeres también, por supuesto. O sea, la oxitocina no solamente se libera, ¿no? Durante los cuidados maternos y las caricias infantiles y tal, ¿no? Sino que se libera también en el orgasmo. O sea, como paso previo al orgasmo o un poquito antes del orgasmo, ¿sí? Mm, Dejando por el momento de lado la relación de de la oxitocina con los adultos, quiero volver otra vez a los niños, ¿sí? Para enfatizar el hecho de que la oxitocina está presente en la leche materna, que tiene 4 veces más oxitocina que la leche de vaca, por ejemplo, ¿sí? Y esa oxitocina que está 4 veces, en cantidad 4 veces mayor en la leche humana, ¿sí? Va a pasar la barrera intestinal del niño hasta más o menos el séptimo mes de vida, que es cuando se produce el cierre de las vellosidades intestinales, digamos,
la constitución plena de las velocidades intestinales que ya no dejarán pasar ninguna proteína ni de alto ni de bajo peso molecular. Entonces, hasta el séptimo mes de vida, ¿sí? Las grandes cantidades de oxitocina que se liberan en la leche de la madre pasarán la barrera intestinal e irán al cerebro del niño, digamos, y en el cerebro del niño cumplirán una misión neuroquímica esencial, que es, digamos, a prestar un número suficiente y abundante de receptores oxitocinérgicos. Los receptores oxitocinérgicos en el cerebro se ubican primordialmente en el núcleo accumbens, que es la cabeza del caudado, que es el sitio de liberación de las endorfinas, o sea, porque son dos, los núcleos accumbens, son las sedes neurológicas del placer, de la experiencia placentera. Ahí, ¿no? La oxitocina actúa y con intermediación de la serotonina produce la liberación de endorfinas, ¿sí? Que son las proteínas encargadas y que se llaman así por su parecido estructural con la morfina, con los opioides, ¿no? Y de ahí van a producir entonces toda la disposición o toda la capacidad de experimentar placer que tenemos los seres humanos. Y aquí entonces vuelvo otra vez a los adultos sanos por lo menos. O sea, un adulto sano es un sujeto que es capaz de disfrutar de la vida, decimos, ¿no es cierto? ¿Qué es disfrutar de la vida? Es disfrutar de todas las cosas que son amables o agradables o placenteras. ¿Qué cosas? No, todas. ¿Sí? Desde el sabor de una comida rica hasta el escuchar la música que nos gusta, ¿no? Un masaje, una ducha caliente, un baño de inmersión en un jacuzzi, o sea, todas las experiencias, pero claramente experiencias que tienen todas ese matiz común, y es que nos parecen ricas, nos parecen agradables, placenteras. No sobra decir que un individuo sano es un individuo capaz de gozar de las cosas de la vida, y no solamente de gozar las cosas de la vida que son agradables, sino también de buscarlas y de vincularse a ellas y de buscar la forma de tener experiencias placenteras y disfrutarlas lo más plenamente que se pueda. O sea, un sujeto que no tiene capacidad de disfrute es un sujeto que está enfermo. O sea, hay un padecimiento psiquiátrico que es tal vez uno de los más sombríos, de los más terribles, que es la depresión mayor, como la llamábamos antes, en la que el sujeto pierde completamente la capacidad de disfrutar de cualquier cosa, pierde toda posibilidad de sentir placer. A eso le llamamos anedonia, ¿no es cierto? Y la anedonia es uno de los síntomas capitales de la depresión severa. Ahora, no sobra decir que cuando uno tiene el infortunio de tener una enfermedad así y no tratársela y no curársela, pues lo que pasa es que termina perdiendo todo deseo de vivir y eso terminará incidentalmente pues en un suicidio. Eh, Volviendo al amamantamiento, ¿sí? Ninguna leche industrial, ¿sí? Ninguna leche de vaca, ¿sí? Tiene la cantidad de oxitocina que tiene la leche humana. ¿Sí? O sea, la leche de vaca tiene mucho más otros componentes, ¿sí? Por ejemplo, tiene mucho más triptófano, ¿no? Y muchísimo más triptófano que el que tiene como 4 veces más triptófano que la leche humana. Tiene también oxitocina, pero en cantidades que son la cuarta parte por milímetro cuadrado, por centímetro cuadrado, centímetro cúbico, perdón, que lo que tiene la leche humana.
Ahora, ¿por qué pasa esto? Pues hombre, porque nosotros los seres humanos necesitamos vincularnos y necesitamos del cuidado de los adultos y necesitamos, no, porque esto es en doble vía. No es solamente que el bebé se apega a la mamá, sino que la mamá también se apega al bebé. Y se apega al bebé porque el bebé también le proporciona a la mamá múltiples experiencias placenteras. ¿Sí? Mm, yo creo que, digamos, esto que acabo de decir es como el núcleo de la importancia de la salud mental y de la importancia del vínculo entre la salud mental y el amamantamiento humano y la lactancia materna, que ojalá durara por lo menos hasta el año de vida. Algunos pediatras suelen, digamos, transarse y decir que después del séptimo mes introducir otros alimentos, otras cosas de comer y tal, pues es una buena idea y que de ahí en adelante no debe suspenderse el amamantamiento todavía, sino que debe ir disminuyendo lentamente para que hacia más o menos el año de edad del niño, pues se suspenda la lactancia completamente. Otros más ortodoxos o más radicales dicen no, no se le debe dar absolutamente nada al niño que no sea leche de su mamá hasta el año de edad. Yo no tengo argumentos para decantarme por uno u otro de estos dos modelos porque no soy pediatra ni neonatólogo ni nada de eso, pero sí creo que mantener la lactancia exclusiva y absoluta hasta el séptimo mes de vida es un acto que va a garantizar más que ninguna otra cosa que uno pueda hacer con un bebé, ¿no? Su futura salud mental. Muy bien, entonces, yo creo que lo fundamental era esto que acabo de decirles. Me encantaría que pudieran ahora sí hacer preguntas o discutir o agregar lo que ustedes consideren que tenga sentido agregar, ¿no? Para enriquecer esta conversación. Excelente, doctor, mil gracias. Y bueno, nada, aquí tenemos el chat habilitado. Doctor, Em, yo quisiera hacer una pregunta. Nosotros en las unidades de recién nacidos, pues, en los últimos años, en los últimos tiempos, nos vemos enfrentados a muchas mamás que a pesar de tener una unidad de recién nacidos abierta, que fomenta y que ojalá pues trata de que todas las mamás brinden lactancia materna, vemos que hay muchas mamás que a pesar de eso no están prestas a lactar, no hay como una resistencia. ¿Qué podríamos hacer nosotros como personal de salud, como equipo, dado que tenemos unas, como unas normas que favorecen la lactancia, pero que en ocasiones resultan ser insuficientes? Qué más podríamos hacer nosotros para tratar de que esas mamás pues empiecen a lactar y que terminen dando por un tiempo prolongado lactancia materna? Sí, yo creo que esa negativa o esa reticencia a amamantar es una cosa reciente, pues reciente en términos eh, históricos, muy reciente. ¿Por qué? Porque hasta hace unos 50 o 60 años, pues todo el mundo amamantaba a sus hijos, entre otras cosas, porque conseguir una leche de origen industrial o conseguir incluso leche de vaca no era tan fácil, era muy cara y se reservaba para otras cosas, además de que la leche de vaca entera y hervida, pues no siempre resultaba eh, satisfactoria o saludable para los niños. ¿Sí? Entonces, yo creo que hasta hace, digamos, unos 70 años, a nadie se le ocurría, ni era posible tampoco, no amamantar. O sea, todas las mujeres amamantaban a sus hijos y si morían o si estaban enfermas y no podían hacerlo, lo que generalmente se hacía, por lo menos en las personas que tenían recursos, era conseguir una ama de cría, ¿no? Una mujer que hubiera tenido un hijo hace poco tiempo y que muchas veces recibía unos honorarios por eso, ¿no? Y que criaba al hijo
o que mantenía alimentado con leche humana al niño mientras la mamá se reponía o hasta que el niño pues, lo necesitara, ¿sí? Eh, la, la leche en polvo y las leches industrializadas son una cosa muy reciente, realmente alcanzan su auge después de los años 60, de los años 60 tempranos, cuando alcanzan un enorme auge porque la producción de leche en el mundo se vuelve sumamente elevada, especialmente en el hemisferio norte y aquí en Sudamérica, en la Argentina, y esos excedentes de la producción de leche con vacas genéticamente mejoradas que dan grandes cantidades de leche por tiempo largo, entonces produce que se recurra a la liofilización de la leche y a la producción de leche en polvo como la manera más eficaz de almacenar ese producto y reconstituirlo después agregándole agua y calentándolo. Entonces, lo que quiero decir es que esto es una cosa muy reciente en términos de la evolución de la especie humana, pues durante 500.000 años los seres humanos crecimos y nos volvimos personas, pues inicialmente siempre a través de la lactancia materna. Eh, Luego, ya en tiempos más recientes, digamos, yo diría que de los años 70 para acá, pues viene un fenómeno cultural que es la erotización de las, de las glándulas mamarias femeninas. O sea, en la medida en que las glándulas mamarias se convierten en objetos eróticos, y eso empieza básicamente en Norteamérica y con el auge de la industria cinematográfica y tal. Entonces, en esa medida, ¿no? La erotización de los pechos produce un montón de efectos inesperados. Uno de esos efectos inesperados es el de que las mujeres se muestran reticentes a amamantar, porque obviamente después de amamantar uno o dos o tres hijos, pues evidentemente las mamas quedan flácidas y aparecen en muchas de las mamas, aparecen estrías, en fin, o sea, pierden su aspecto juvenil, digamos, ¿sí? Pero pues si ese es el precio que hay que pagar en términos de vanidad por el derecho que tienen los niños a ser sujetos mentalmente felices y sanos, pues me parece que es un precio bajo. Ahora, en la medida en que también las mujeres, después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, de 70 años para acá, ingresan masivamente como nunca antes en la historia de la humanidad al mercado del trabajo, entonces también es más difícil que haya tiempo suficiente y disponibilidad en las empresas y en los sitios de trabajo para lugares en donde puedan amamantar tranquilamente, a pesar de que el código de trabajo nuestro eh, obliga a que las empresas grandes tengan sitios en donde las mujeres que están amamantando puedan hacerlo y tienen la obligación de tener una sala cuna para que los chiquitos estén ahí cerca a sus madres cuando están trabajando. Eso no se volvió nunca realidad del todo, ni en este país ni en otros, que yo sepa solamente en unos pocos países desarrollados eso funcionó. Ahora, ¿qué más pasa? O sea, está la erotización de los pechos, está la entrada de las mujeres al, al trabajo, pues, a la par, e incluso más que los hombres. Y está también, yo creo, una sensación de incomodidad derivada del hecho de que la cultura cada vez, en la medida en que se erotizan los pechos, por ejemplo, se ve mal que una mujer eh, se saque un pecho y alimente un niño en público, por ejemplo. Yo todavía recuerdo que cuando yo era niño, pues en el transporte público uno veía muchas mujeres criando hijitos y dándoles pecho ahí, delante de todo el mundo, y a nadie eso le parecía raro, ni nadie ponía ni cara de interés ni cara de escándalo. Es en los últimos 50 años, más o menos, que en la medida en que la erotización se acentúa, entonces amamantar se vuelve una cosa
de la que es mejor no hablar, es una cosa de la que muchas personas no quieren hablar o se avergüenzan porque es víctima de la represión cultural de que es víctima todo lo erótico. ¿Algo más? Gracias, doctor. Sí, señor, por aquí teníamos bueno, la doctora Paula está levantando la mano. No sé si también la doctora Jenny había levantado la mano. La doctora Jenny Paola o la doctora Paula, adelante, pueden hablar. Hola, doctor, buenas noches. Yo le quería preguntar, digamos, hablando un poquito de este tema, la lactancia y la salud mental, pues materna también, ¿de qué manera se ve afectado el bebé que está siendo amamantado, digamos, con una mamá que está pasando como por una depresión posparto, ¿no? Entonces quería preguntar si tiene alguna repercusión como en el bebé. Pues no directamente por cambios en la constitución de la leche, creo yo, sino más bien porque las mamás con una depresión severa probablemente van a estar desinteresadas o no van a ser capaces de amamantar a su hijo. Una depresión, una depresión grave, y muchas veces lo son las depresiones postparto, pues bloquea la posibilidad de alimentación apropiada del niño. Ahora, por supuesto, lo que se impone es tratar inmediatamente la depresión y la mayoría de los antidepresivos que ahora se usan pasan en cantidades muy modestas de la leche materna y si pasan y esas cantidades que pasan pues tampoco le hacen ningún daño al niño, ¿sí? Entonces lo que habría que hacer ahí es inmediatamente que se sospecha la presencia de una depresión, pues iniciar el tratamiento apropiado y generalmente si todo va como uno espera, más o menos en una semana, eh, desde que se inicia la administración del antidepresivo, la señora empezará a mejorar y en la medida en que mejore su condición mental, pues en esa medida podrá ser capaz de amamantar perfectamente, ¿sí? Lo que no debería pasar nunca es que lo que no debería pasar nunca es que una mujer pues no reciba tratamiento apropiado para su depresión o que una mujer no sea diagnosticada apropiadamente apenas la depresión genuinamente aparece. O sea, todos deberíamos ser capaces de diagnosticar una depresión o de sospechar una depresión, no importa qué especialidad tengamos, ¿sí? Porque, porque eso es, pues, esencial, ¿sí? Eso es fundamental, hacer el tratamiento rápido. Mientras más pronto se empiece el tratamiento, más rápido se mejora, ¿sí? Perfecto, doctor. La doctora Jenny Paola también estaba por acá levantando la mano. No sé si nos escuchan. Bueno, mientras tanto, le voy a leer unas preguntas que nos hacen por acá nuestros residentes. Un momentico. Y bueno, tenemos, aquí pregunta, ¿es más difícil para la madre apegarse a su bebé si no tiene la posibilidad de amamantarlo a demanda? Por ejemplo, si el niño que está hospitalizado en sus primeros días y pues está en condiciones críticas y pues la mamá no lo puede amamantar, por ejemplo. Pues, a ver, yo creo que, espérese un minutico que ya se conectó El computador, el sí, señor. computador. Sí, voy a salirme de aquí del teléfono. ¿Quiere apague el micrófono? Eso no. Ya, perdón. Sí, señor.
Aquí el doctor apagó la cámara y no lo escuchamos por si acaso. Ahora sí. Sí, señor, se escucha. Lo escuchamos. Bueno, ahora sí, perdóneme, ¿me repite la pregunta? Claro que sí, doctor. Entonces, aquí preguntan, ¿sería más difícil para la madre apegarse a su bebé si no tiene la posibilidad de amamantarlo a demanda? Poner un ejemplo, el niño hospitalizado en sus primeros días de vida en condiciones críticas. Ya, pues teóricamente debería ser más complicado, pero lo que hay que favorecer cuando eso ocurre es que la madre participe de los cuidados del niño, o por lo menos que tenga la oportunidad de tocarlo, de acariciarlo, de limpiarlo, de ayudar en las tareas del mantenimiento del aseo y del cuidado del cuerpo del niño, ¿sí? O sea, las mamás uno las ve ahí en la unidad, pues algunas tratando de tocar a sus niños y de acariciarlos y de tocarlos incluso cuando están pues enfermitos, ¿sí? Uno debería propiciar la cercanía física, que si es posible lo cargue un rato y que lo cargue contra la piel de ella, o sea, contra el pecho, ¿sí? Mm, pero claro, el asunto es, como hablábamos hace un momento, es que la alimentación natural se volvió un hecho impúdico, ¿me entiendes? Y el pudor, ahora que el pudor es aprendido, ¿sí? El pudor entonces ahora hace que las mujeres se sientan incómodas y se sientan mal si alguien, no importa quién, las ve amamantando o las ve con el cuerpo pues con la mitad superior del cuerpo desnuda, ¿sí? Cuando uno recomienda la lactancia, uno debe decir a la mamá que use el cojín de lactancia y además que se desnude de la cintura para arriba para alimentar a su niño cuando puede hacerlo, ¿sí? Y que el niño esté hasta donde sea posible con la menor cantidad de ropa posible, solo con el pañal para que quede pegado al cuerpo de la madre piel con piel. O sea, el contacto piel con piel es un elemento esencial en la liberación de oxitocina y de endorfinas, ¿sí? Y el contacto piel con piel es una fuente, digamos, creíble y constante y fiable de liberación oxitocinérgica tanto en los bebés como en los adultos, en la experiencia de intimidad física que se acompaña habitualmente a la sexualidad adulta. Excelente, doctor. Mil gracias por su respuesta. Y por aquí hay otra pregunta que dice, si la madre tiene que salir a trabajar y se extrae la leche para alimentar al niño, ¿tiene el mismo efecto sobre la salud mental, pues darle esta leche en biberón y no Pues amamantar? si no hay otro remedio, pues sí, sí. Y de hecho, pues a ese recurso hay que acudir, pero lo ideal sería que todas las veces que se pudiera, el amamantamiento fuera natural y, y por eso yo repito muchas veces cuando me preguntan acerca de salud mental, que si a mí me preguntaran qué medida debería adoptarse para garantizar la salud mental de las generaciones futuras, ya que tanto nos preocupa ahora la salud mental, pues yo diría que la primera medida sería poner la licencia de maternidad pues de 7 meses, ¿sí? Y que eso sería mucho más importante que cualquier otra cosa que uno puede hacer por la salud mental de los seres humanos.
Excelente, doctor. Mil gracias por su respuesta. Y bueno, creo que en el chat no tenemos otra pregunta. No veo más manitos levantadas, entonces creo que ya podemos pues concluir con esta sesión. De antemano, de todo el grupo, mil gracias por su participación, doctor. Creo que para todos nosotros como estudiantes, Bueno, residentes, es un honor tenerlo con nosotros y nos alegra mucho pues gracias. que pueda marcar un hito importante con nosotros en esta semana de la lactancia materna. Mil gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Que tengan buena noche. Chao. Gracias, doctor.